Bueno, muy buenos días a todos y todas. Doctor Leonardo Lomelí Venegas, rector de la UNAM. Doctor Armando Sánchez Vargas, director del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Doctor Miguel Armando López Leiva, coordinador de Humanidades. Distinguida directora de la Escuela de la Facultad de Economía. Querida Silvia Hernández, distinguidos miembros del Presidium. Muchas gracias por estos generosísimos comentarios que acabamos de escuchar. Es un enorme orgullo estar hoy en la Universidad Nacional Autónoma de México, una institución altamente reconocida a nivel internacional y que está comprometida no solo con la educación de las personas, sino con el desarrollo humano e intelectual de las y los mexicanos, y por qué no decirlo, de los latinoamericanos en general. Esta, la universidad más grande de América Latina y del Caribe, es una institución en donde no solo se estudia la realidad económica, social y ambiental del país, sino que se construye el presente y futuro de México. Y justo en la reunión que tuvimos ahora, muy fructífera por cierto, comentábamos la importante cantidad de expresidentes de México, de exfuncionarios públicos, secretarios de Estado y muchísimos más que se han graduado de esta importantísima casa de estudio y reflexión. El mundo y especialmente los países de nuestra región viven una crisis del desarrollo que afecta el desarrollo social de una parte importante de la población y afecta la sostenibilidad del planeta mismo. Por ello, como he enfatizado desde que asumí mi cargo como secretario ejecutivo de la CEPAL, no es un momento para cambios graduales y tímidos, sino para políticas transformadoras y audaces que realmente muevan las agujas del desarrollo hacia un estadio de sostenibilidad, sustentabilidad y crecimiento incluyente. En la UNAM se crean y diseminan conocimientos y se forja a personas comprometidas que nos permitirán transitar hacia ese nuevo estadio. Agradezco profundamente este reconocimiento de la más grande institución pública de educación en México, la UNAM. Es un privilegio enorme para mí recibir la cátedra que lleva por nombre Ricardo Torres Gaitán, quien fue un distinguido economista y funcionario público mexicano, pionero en el estudio de temas fundamentales como la política monetaria, las relaciones comerciales entre México y América Latina y el mundo, el desempleo, la inflación y, por supuesto, el desarrollo económico. Entre los múltiples intereses de Ricardo Torres Gaitán estuvo el estudio por las relaciones comerciales de México con los países de América Latina y el Caribe. Este tema sigue teniendo una gran relevancia, no solo por la importancia de los flujos económicos, sino también por su contribución para impulsar de manera sostenible el crecimiento y el desarrollo social en la región. Los aportes del profesor Torres Gaitán en la tercera conferencia de la UNCTAD son ampliamente reconocidos y resuenan en los problemas del desarrollo que vivimos hoy día. Su libro, La teoría del comercio internacional, se ha convertido en una obra de referencia indispensable para los economistas y estudiantes de economía, con más de 25 ediciones. Sus variadas publicaciones en revistas y libros denotan su gran interés por comprender el mundo y ofrecer respuestas a las innumerables problemáticas que vivía el mundo de su época y que lamentablemente hoy persisten. Ricardo Torres Gaitán fue un economista con sello latinoamericano, como se acaba de decir, que buscó evidenciar la relevancia de una política de inserción económica, comercial y financiera que fomentara la competitividad de los países. Siempre fue muy asertivo al explicar las limitaciones de consolidar una economía bajo condiciones de baja productividad, concentración del ingreso y especulación financiera en el sistema económico. Esta cátedra no solo es un reconocimiento personal, sino que a través mío, como bien dijo Silvia, también, y yo así lo tomo y lo asumo, para la institución que ahora encabezo con gran orgullo y gran sentido de responsabilidad, nuestra querida CEPAL, querida para todos los latinoamericanos. Como nos lo dijo el secretario general Antonio Guterres varias veces, en por lo menos 2 o 3 oportunidades que ha visitado recientemente la CEPAL, nos invitó a todos los colegas a seguir trabajando para que la CEPAL siga siendo un faro intelectual en los temas del desarrollo económico y social de la región.
El objetivo de la cátedra es fomentar y profundizar la investigación económica, especialmente en la temática relativa al desarrollo económico, y esta es precisamente la misión que tenemos en la CEPAL: trabajar y apoyar a los países de la región para alcanzar un desarrollo económico más productivo, inclusivo y sostenible, justamente como pusimos en el lema de nuestro 75 aniversario. A través de las ya casi 8 décadas, la CEPAL ha actualizado su pensamiento a las cambiantes realidades de la región y el mundo, marcando rumbos, arrojando luces sobre las opciones y las prioridades para ese progreso de nuestras naciones. Este galardón me motiva a seguir trabajando por y para la gente de América Latina y el Caribe, y estoy seguro que motiva a todos los colegas y funcionarios, incluyendo a los exfuncionarios, que hay varios acá, de la CEPAL, que siguen siendo, como decimos siempre, una vez cepalinos, siempre cepalinos. Así que me anima a seguir con toda la familia cepalina, analizando, contribuyendo, proponiendo medidas de política pública para mejorar el bienestar de las personas, siempre de la mano de socios fundamentales como la UNAM. Estimado rector Leonardo Lomelí Panegas, doctor Armando Sánchez Vargas, director del Instituto de Investigaciones, autoridades docentes, investigadores, trabajadores y sobre todo estudiantes, todos y todas integrantes notables de esta gran institución, agradezco con humildad, con alegría y con gran compromiso que me haya sido otorgada la cátedra Ricardo Torres Gaitán. Muchísimas gracias. Entiendo que continúo directamente con la cátedra, con la conferencia. Bueno, muy buenos días de nuevo. Quisiera saludar de manera más completa ahora, además de las personas que saludé en mis palabras de aceptación, a la maestra Lorena Rodríguez León, a la estimada maestra Silvia Hernández, que la mencioné, jefe de gabinete, a Jorge Mario Martínez Piva, oficial a cargo de la sede subregional de la CEPAL en México, al estimado Peter Groman, coordinador residente del Sistema de Naciones Unidas en México, a los estimados miembros del cuerpo diplomático, colegas de la CEPAL y de otras agencias de Naciones Unidas, estimados profesores, estudiantes y público en general presente y conectado virtualmente, y por supuesto, querido amigo y rector Leonardo Lomelí Panegas. Le agradezco enormemente a Armando Sánchez y al Comité Técnico de la Cátedra Ricardo Torres Gaitán la fina distinción que me han hecho al otorgarme este año. Como acabo de decir, es un enorme honor para mí la institución que represento. Sé muy bien el significado de estar aquí con ustedes hoy en este auditorio que lleva su nombre. He revisado las semblanzas y aportes del maestro Ricardo Torres Gaitán a la economía y al desarrollo de México. Además de innumerables artículos, el maestro Torres Gaitán produjo 4 libros, 2 de los cuales tuvieron un gran impacto en la enseñanza de la economía en México: La teoría del comercio internacional, que se publicó en el 72, y Un siglo de devaluaciones del peso mexicano, que se publicó en 1980. Como dice una de sus semblanzas, y cito, son libros construidos, cocinados con mucha paciencia, a lo largo de muchos años de trabajo docente, de investigación y de experiencia profesional. Pues bien, la CEPAL celebró el año pasado su 75 aniversario y yo mi 70 cumpleaños. Así que si algo espero va a tener esta conferencia de hoy es una serie de ideas construidas, cocinadas y destiladas con mucha paciencia y a lo largo de muchos años de investigación, de servicio y de experiencia. Ideas hechas en América Latina y el Caribe para América Latina y el Caribe. Y en ese sentido la dedico con toda humildad al maestro Ricardo Torres Gaitán. Desde que asumí la Secretaría Ejecutiva de la CEPAL en octubre del 22, he venido presentando una visión sobre los retos del desarrollo de la región. Ya en el 39 periodo de sesiones de la CEPAL, en ese mismo mes de octubre del 22, presenté una lista de 10 brechas estructurales, un decálogo, como forma de comprender y visualizar mejor los principales retos del desarrollo que afectan a la región, así como de identificar las principales áreas de transformación en que los países de la región necesitan trabajar de manera urgente para avanzar hacia un modelo de desarrollo más productivo
inclusivo y sostenible. También enfaticé la importancia de pasar del análisis y discusión sobre los qué hacer a los cómo hacerlo. Es decir, de no quedarse en listas de objetivos y aspiraciones, sino de abordar sistemáticamente los retos de gobernanza, de las capacidades institucionales, del diálogo social y de la economía política para gestionar exitosamente esas transformaciones en la práctica. Y reiteré mi convicción de que no basta con cambios graduales, sino de que se requieren políticas y estrategias audaces y verdaderamente transformacionales. Finalmente, enfaticé el hecho de que, como tanto se comentó en su momento, la crisis financiera del 2008-2009 fue una tremenda lección de humildad para los economistas, sobre todo para los que tenían fe ciega en que los mercados financieros desregulados llevarían al mejor de todos los mundos. Como bien sabemos, en los países desarrollados tuvo que venir el Estado al rescate y esto echó por el suelo la fe ciega en la capacidad de los mercados para autorregularse. Más piezas del saber económico convencional cayeron estrepitosamente con el choque pandémico y la fuerte respuesta de los gobiernos alrededor del mundo para detener el contagio, compensar a los grupos sociales vulnerables y promover la recuperación. Todo esto ha hecho evidente que se necesita un pensamiento nuevo y creativo para enfrentar los retos del cambio climático, del descontento socioeconómico, de las disrupciones asociadas con la globalización y la nueva geopolítica, y en América Latina y el Caribe en relación con las trampas del desarrollo en que la región parece estar atrapada. Es así como estos temas, la necesidad de repensar los viejos saberes y recetas, las preguntas sobre el qué hacer y cómo hacerlo, la necesidad de cambios audaces y transformacionales es lo que inspira el título de mi conferencia de hoy, repensar, reimaginar, transformar los qué y los cómo para avanzar hacia un modelo de desarrollo más productivo, inclusivo y sostenible. Por cierto, este es también el título de mi artículo en el número especial de la revista La CEPAL en ocasión del 75 aniversario de la institución, recién publicado y que les invito a consultar, donde desarrollamos los temas que hoy voy a compartir con ustedes de manera mucho más extensa y detallada. Entonces, hoy les quiero hablar de cómo estamos viendo desde la CEPAL los retos económicos y sociales de la región, a la luz de los enormes cambios en la economía mundial y la geopolítica. Y voy a empezar por esto último, porque el pensamiento de la CEPAL, desde el famoso modelo centro-periferia de Raúl Prebisch, siempre se destacó por un diagnóstico sobre las características de la economía mundial, la relación de los países de la región con ella y la conceptualización de sus implicaciones para las estrategias de desarrollo de cada país y de la región en general. Esta es una reflexión clave a través de los 75 años de CEPAL. Luego voy a presentar las trampas en que vemos a la región sumida y el decálogo de brechas del desarrollo que caracteriza a la región. Y a partir de esto voy a plantear 11 grandes transformaciones que vemos como esenciales para transformar significativamente los modelos de desarrollo en la región. Y terminaré con algunos comentarios sobre cómo gestionar las transformaciones exitosamente. Comencemos con los cambios y redefiniciones en la globalización y las implicaciones para la región. Vamos a ver si funciona aquí. Perfecto. Bueno, todavía no. A ver, ¿dónde estamos? Ya. Ya desde la década de los 90 había un fuerte descontento con la globalización. En 1997, Dani Rodrik publicó su libro titulado ¿Ha ido demasiado lejos la globalización? Y en el 2021, Joseph Stiglitz publicó su famoso libro El malestar con la globalización. En el 2001. A mí me tocó estar en la famosa reunión ministerial de la OMC en Seattle en 1999. Yo acababa de salir de ministro, donde miles de activistas protestaron contra la globalización. Sindicatos quejándose sobre los efectos en el desempleo y la pérdida de industrias, ambientalistas hablando de los daños al medio ambiente, la proliferación del plástico, la pérdida de biodiversidad, la pesca sin controles, el daño a los delfines y las tortugas, etc. Y todos protestando contra una globalización cuyas reglas se percibían como hechas al servicio de las grandes empresas multinacionales y el poder corporativo, y no al servicio de los pueblos y del planeta. Ciertamente lo sucedido en Seattle hizo evidente que el malestar con la globalización también se había globalizado. La hoja de balance del periodo que Dani Rodrik llamó de hiperglobalización, de los años 80 al 2010 aproximadamente, tuvo grandes factores positivos. El crecimiento de la inversión, del comercio internacional,
una enorme reducción de la pobreza a nivel mundial. Por cierto, el país que explica la mayor parte de esa reducción es China. Creciente incorporación de la mujer en el mercado laboral, el haber coincidido con una aceleración de la revolución tecnológica y la entrada de China a la OMC y a la escena internacional en general. Pero también generó tendencias negativas que llevaron a ese gran descontento que está en el título del libro de Stiglitz, y en muchos otros, por cierto. Un gran incremento en la desigualdad, tanto en países desarrollados como en desarrollo, aceleración de la desindustrialización prematura, un incremento de las vulnerabilidades y fragilidades, en particular de los países en desarrollo, y una gran dependencia de energías basadas en combustibles fósiles. Sin embargo, más allá del descontento creciente con estos impactos sociales y ambientales negativos, tal vez la causa más profunda de los cambios que estamos viendo en la globalización hoy día es el surgimiento de China como gran potencia, primero manufacturera y hoy día también tecnológica. El surgimiento de China crea una rivalidad por la supremacía tecnológica y productiva relacionada con las nuevas tecnologías, en especial en relación con la revolución digital, la inteligencia artificial, los estándares para el Internet y varias industrias de alta tecnología como los microprocesadores, la fabricación de baterías y la electromovilidad, entre otras. Esta rivalidad geopolítica ha cambiado la naturaleza del sistema multilateral de comercio tal como se había venido construyendo en la era de la hiperglobalización. Era un sistema, y aquí estamos con Fernando de Mateo, con quien coincidimos muchísimo, desde las épocas del ALCA y también en Ginebra, y como tremenda labor como embajador de México ante la OMC, y hablábamos mucho de estos temas. Pero entonces se venía construyendo en la era de la hiperglobalización un sistema basado en reglas ampliamente aceptadas, con una alta fragmentación de la producción y en localización geográfica de las cadenas globales de valor en búsqueda de eficiencia productiva. Se celebraba el hecho de que un lápiz, un auto, una pantalla plana de televisión fuera producida, ¿no?, en múltiples países, etcétera, etcétera. Y todo esto en un ambiente de confianza en la interdependencia económica que se celebraba. Hoy día esto cambió radicalmente. Hoy día se desconfía de la interdependencia, a la cual se le ve llena de riesgos. El término seguridad, que en el periodo de la posguerra había estado asociado principalmente con los temas militares y la Guerra Fría, actualmente se aplica a la seguridad alimentaria, la seguridad energética, la seguridad de las cadenas de suministro y con respecto a las industrias estratégicas de alta tecnología y de punta. Y las estrategias de de-risking dominan, ¿no?, cuando no del decoupling, hay toda una discusión sobre eso. Sin embargo, sería erróneo, o al menos insuficiente, y esta es la reflexión que estamos haciendo en CEPAL, caracterizar a la transformación que viene experimentando la globalización simplemente como una transición entre libre comercio por un lado o proteccionismo por otro, o entre globalización por aquí y desglobalización hacia allá. Estas caracterizaciones aluden a parte de lo que está sucediendo, y como siempre hay un grano, o más que un grano de verdad en eso. Sin duda, pero yo argumentaría que no captura lo fundamental, porque lo fundamental es que estamos viviendo una transición hacia una nueva era de reglas del juego para el comercio y para la inversión. Nuevas reglas del juego. Ahí es donde yo creo que está lo más visible y lo más claro. Se trata de una transición entre un juego, un conjunto de reglas que privilegiaba los criterios de eficiencia a uno que incorpora las demandas y objetivos de todo esto que he mencionado. Demandas y objetivos de la seguridad nacional en el nuevo ambiente geopolítico, de desarrollo de capacidades productivas domésticas, que es una preocupación que ha sido de los países de América Latina y de África y del tercer mundo, pero que ahora es una preocupación también de los Estados Unidos, de donde hay política industrial más potente que en ese país. Preocupaciones sobre el resguardo ante los riesgos de la revolución digital y de la inteligencia artificial, y atención a los impactos sociales negativos de la interdependencia y la inversión, entre otras preocupaciones. Entonces, ¿es esto algo realmente negativo o positivo? Yo me identifico con el argumento de Danny Rodrik en un artículo reciente, y cito, dice él, en vez de expresar nostalgia por una época pasada que produjo resultados mixtos y nunca fue sostenible para comenzar, los economistas pueden y deben ayudar a diseñar un nuevo conjunto de reglas para la economía mundial
que ayuden a un rebalanceo. Y obviamente podemos discutir que mucho de ese rebalanceo tal vez era importante, era necesario, si vemos la hoja de balance de pros y contras. Por supuesto que la preocupación de que ese conjunto de nuevas reglas lleve a un grado excesivo de desglobalización o de desacople o de desconecte entre bloques económicos es válida, pero este no es un resultado que esté definido de antemano. El peor escenario podría venir si una competencia geopolítica de línea dura toma el control y se instala una especie de nueva Guerra Fría. Pero hay algunos aspectos de una globalización comercial y financiera redefinida que serían positivos, desde el punto de vista de la naturaleza y el planeta, del sistema multilateral y de los espacios para un desarrollo más productivo, más inclusivo y más sostenible. Ahora bien, ¿cuál es el reto que todo esto plantea para América Latina y el Caribe? Yo diría que el reto es navegar con éxito este proceso de globalización redefinido. Comprenderlo bien para identificar sus riesgos y amenazas, pero también para aprovechar las oportunidades que abre, porque hay grandes oportunidades. E influir también con posiciones regionales en las negociaciones multilaterales para evitar escenarios desfavorables y favorecer un sistema multilateral regido por reglas claras, en las cuales haya confianza y a las que los países se sometan. Para ser más específicos, ante la competencia geopolítica entre las dos grandes potencias, puede pensarse en dos escenarios. Uno, en el que la rivalidad se intensifica y se entra en un periodo de nueva Guerra Fría, y otro más benigno, de relaciones tensas, claro, y de competencia, pero bien gestionadas. Ambos escenarios presentan desafíos para América Latina y el Caribe, aunque de naturaleza y magnitud diferentes. El escenario de rivalidad creciente, con una espiral de aranceles, amenazas, sanciones de diverso tipo y sobre todo fuerte rivalidad tecnológica, tendría implicaciones profundas tanto para las dos superpotencias como para el resto del mundo. Ya sea a la hora de elegir tecnologías, otorgar licitaciones para minerales estratégicos o plataformas tecnológicas, o incluso para intercambios culturales y educativos, todo esto y más se complejizaría en este escenario, porque como con la Primera Guerra Fría, ambos bandos estarían buscando aliados para reforzarse y reforzar sus áreas de influencia. Pero una diferencia es que China es mucho más poderosa y mucho más influyente hoy día de lo que fue la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en los años 60 y 70. Y por supuesto, el escenario se complejizaría aún más en la medida que los países latinoamericanos no jueguen con la cabeza fría, en forma pragmática y estratégica, sino de manera ideológica y polarizada o polarizante. Algunos han propuesto una estrategia de autonomía estratégica de parte de América Latina y el Caribe, lo cual parece razonable, pero aún para gobiernos comprometidos con tal política, la capacidad para mantener una política de este tipo sería puesta duramente a prueba bajo este escenario. En un segundo escenario, las tensiones entre Estados Unidos y China no se acaban, pero se atenúan y ambas naciones, en vez de debilitar el sistema multilateral con acciones unilaterales y fuera del sistema, hacen esfuerzos por trabajar dentro del sistema y fortalecerlo. Un elemento que habla a favor de este escenario es que por más tensiones y competencia que haya entre las superpotencias, como las hay, y a pesar de todos los análisis del supuesto decoupling o desacople, la realidad también pura y dura es que las dos son fuertemente interdependientes una de la otra. Muchas compañías norteamericanas dependen fuertemente de China para una parte sustancial de sus ventas y también de sus cadenas de suministro. Según una fuente, las ventas a China representan el 7.1% de las ganancias de las compañías norteamericanas listadas en el índice de Standard & Poor's de las 500 multinacionales más grandes, la proporción más alta en relación con cualquier otro país. Bajo este escenario de coexistencia y competencia bien gestionadas, América Latina y el Caribe podría encontrar mayores oportunidades para colaborar tanto con China como con los Estados Unidos y por supuesto también con Europa, beneficiándose de la transferencia de tecnologías avanzadas, mayores inversiones en infraestructura, en sectores estratégicos, de parte de empresas de ambos orígenes, así como de países europeos. En síntesis, los escenarios geopolíticos actuales son muy complejos e inciertos, como bien sabemos. A América Latina y el Caribe y posiblemente a ninguna región del mundo le conviene un escenario de rivalidad creciente y una espiral de mayores conflictos y roces.
Sería importante para la región desarrollar estrategias pragmáticas y cuidadosamente pensadas, comprometidas con el multilateralismo, la paz y la resolución pacífica de conflictos y tensiones. Y en lo económico, con escenarios que diversifiquen sus relaciones económicas y abran espacios de oportunidad para sus políticas de crecimiento y de desarrollo productivo. Paso ahora a los retos del desarrollo regional. Estas fueron las reflexiones sobre la economía mundial, la globalización y cómo nos afecta. Y lo voy a hacer en dos versiones, esto de hablar de los retos del desarrollo regional. Una versión breve y una versión un poco más larga. En la versión breve vemos a la región, ahí van a tener que imaginarse 3 círculos. Ajá. Los colores están muy tenues, ¿no? En la versión breve vemos a una región que se encuentra en una verdadera crisis del desarrollo que se expresa en esas 3 trampas principales. Primero, una trampa no solo de bajo crecimiento, sino de baja capacidad para crecer. Y en breve les voy a dar los datos. Segundo, una trampa de alta desigualdad y de baja movilidad social y de baja cohesión social, que están relacionados esos 3 temas, conceptos, pero no es exactamente lo mismo. Esta trampa de alta desigualdad está arraigada en al menos 6 factores fundamentales. El bajo crecimiento mismo y la heterogeneidad estructural, las diferencias de productividad entre sectores, las deficiencias en educación y formación profesional, las desigualdades de género, el bajo dinamismo en la creación de empleo, sistemas tributarios regresivos y políticas sociales y de protección social con importantes debilidades. Arreglar y trabajar cada una de estas cosas por separado no nos va a reducir mucho la desigualdad. Lo que se requiere es un enfoque integrado que trabaje en todo eso, porque hay muchas sinergias positivas entre esos temas. Y tercero, una trampa de baja capacidad institucional y de gobernanza poco efectiva. Con respecto a esta trampa, es que hemos venido insistiendo en que no basta con diagnosticar y señalar los qué hacer, sino que hay que poner especial atención a los cómo hacerlo. Por lo que en la CEPAL estamos trabajando más intensa y sistemáticamente en cómo mejorar la gobernanza de las políticas públicas, en cómo mejorar las capacidades top de las instituciones, top, TOPP, técnicas, operativas, políticas y prospectivas, así como en los temas de diálogo social y la economía política de las reformas. En síntesis, el gran reto de los países de la región en materia de desarrollo es cómo, a partir del momento presente, avanzar para construir un futuro más productivo, inclusivo y sostenible. Y por supuesto, cómo hacer esto bajo las nuevas condiciones de la geoeconomía y la geopolítica mundiales. Bueno, paso ahora a compartirles la versión más elaborada de este diagnóstico, que es esa, y lo que proponemos al respecto. Ya desde octubre del 2022, resumí los retos y desafíos que caracterizan a los modelos de desarrollo en la región con este decálogo de brechas estructurales. Cada una de estas áreas no es independiente de las demás, sino que están relacionadas entre sí y con frecuencia se refuerzan mutuamente, creando círculos viciosos. O si hay transformaciones, ahí es donde está el potencial de círculos virtuosos. Por ejemplo, el síndrome de bajo crecimiento dificulta la reducción de la pobreza y de la informalidad, así como la creación de empleo de calidad. Es decir, obstaculiza que el crecimiento sea más inclusivo. La limitada integración económica, diversificación y sofisticación productivas impiden que el crecimiento sea más alto y sostenido. Las brechas de protección social y las deficiencias en los sistemas educativos y de formación profesional limitan la movilidad social y una mayor equidad en la distribución del ingreso. Las 2 grandes escaleras de movilidad social son, por un lado, un mercado de trabajo dinámico, que no existe si el crecimiento es bajo, y un sistema educativo efectivo que realmente haga que las nuevas generaciones estén mejor educadas que sus padres y madres. A continuación voy a comentar brevemente sobre 7 de estas áreas, ya que el tiempo no me permite cubrirlas todas. Por años, los países de América Latina y el Caribe han venido experimentando un crecimiento económico bajo, tanto en relación con otros periodos históricos como en relación con el resto del mundo. Y esta es la verdadera gran y trágica crisis de la región, más allá de la cascada de choques de los últimos años. Las cifras son elocuentes y hay 2 formas de acercarse a la evidencia empírica. La primera forma de acercarse es la constatación de que el crecimiento promedio, como pueden ver en este gráfico de la región, en la década del 14 al 2023, del 2014 al 2023, fue solo de 0.8%. Esas rayas allí, estas líneas, son el promedio de crecimiento década por década desde 1950.
como se puede apreciar ahí. Este crecimiento está incluso por debajo del 2% al que la región creció durante la tristemente célebre década perdida de los 80. Es decir, que hemos terminado una década más perdida en términos de crecimiento que la famosa década perdida de los 80. Y la pregunta es si vamos a tener más décadas perdidas, o si América Latina va a poder evitar una tercera década perdida. México creció a solo 2.1% en promedio de 1990 a 2023, y solo al 1.49% entre el 2000 y el 2023. La segunda forma de apreciar este mismo tema, la evidencia empírica, es mediante la estimación del crecimiento económico tendencial de la región en el mismo periodo, así como se presenta en este gráfico. Como se puede ver, el crecimiento tendencial promedio en los 30 años del 51 al 79 fue de 5.5% por año. Imagínense si ahora pudiéramos esperar un promedio regional de 5.5% de crecimiento. Estaríamos en otro mundo. En los siguientes 30 años, del 80 al 2009, bajó a 2.7 por año, la mitad de lo del periodo anterior. En los últimos 15 años, del 2010 al presente, bajó de nuevo a solo 1.6 por año. Por eso decimos, es una trampa de baja capacidad para crecer. Y la pregunta es, ¿cómo aumentamos esa capacidad? Y no porque el crecimiento lo sea todo. Sabemos que se requiere cierto tipo de crecimiento, inclusivo, sostenible, etcétera. Pero es que, ¿a dónde van a estar los espacios para reducir pobreza, para reducir informalidad, para crear empleos de calidad, para tener, además, hacer reformas tributarias en un contexto de estancamiento? Es dificilísimo. Con solo crecer a 3, 4%, digo con solo, entre comillas, ya se tiene ingresos tributarios mucho mayores, que permite hacer política social mucho más progresiva. Además, las tasas anuales de crecimiento que se muestran en ambos gráficos también confirman la bien conocida alta volatilidad del crecimiento, incluso a nivel agregado de la región, y se diga por país, y esta volatilidad es mucho más alta cuando se ve país por país. Y claro, no es posible avanzar cuando lo que se gana en unos años se pierde en otros, a causa de esa volatilidad. Entonces, claramente los países de la región han venido perdiendo su capacidad para crecer. Ya dije, no se trata de crecer por crecer, sino de un crecimiento inclusivo y también sostenible, amistoso con la naturaleza y el planeta. Pero el punto es que para que la región tenga un patrón de desarrollo con las dos características de ser inclusivo y sostenible, una condición esencial es que el crecimiento también sea alto y sostenido. Vea que estamos usando 4 adjetivos, y que son adjetivos importantes. ¿Por qué? Porque las grandes transformaciones estructurales necesarias para patrones de desarrollo más inclusivos y sostenibles, pensemos en la transición hacia energías renovables, hacia electromovilidad, hacia economía circular, hacia sectores más dinámicos e impulsores de crecimiento, hacia la sociedad del cuidado, etcétera. Todo esto requiere nuevas inversiones, nuevas tecnologías, ambientalmente más amigables, nuevos sistemas, ecosistemas tecnológicos, nuevas empresas o crecimiento de las existentes, nuevas calificaciones en la fuerza de trabajo, nuevas infraestructuras. Y si todo esto sucede, el resultado va a ser un crecimiento más inclusivo, más sostenible, no solo eso, sino también más diversificado, más sofisticado tecnológicamente, más alto y más sostenido. O pensémoslo a la inversa, y discúlpenme que me detenga tanto en este tema, pero es que realmente es clave. Detrás de una tasa de crecimiento de 0.8% que hemos tenido en la última década, detrás de esa tasa no hay procesos de transformación y modernización rápidos ni profundos, ni hacia la sostenibilidad ni hacia la inclusión, salvo excepciones. Eso es un promedio muy grande, ¿verdad? Pero son excepciones que no mueven las agujas agregadas. Y ahí, detrás de una tasa tan baja y mediocre de crecimiento, lo que hay son círculos viciosos y no círculos virtuosos. Y de revertir esa ecuación es de lo que se tratan las políticas de desarrollo productivo. Se trata de introducir dinamismo en una realidad de transformaciones lentas. Se trata de transformar para crecer y de crecer para poder transformar. Y por cierto, está acá, un poco por casualidad, porque estaba en otra actividad, Marco Ginás, que es nuestro director desde enero del año pasado de la División de Desarrollo Productivo de la CEPAL, que está trabajando intensivamente con todo su equipo en estos temas. De esta manera, para salir de la trampa de baja capacidad para crecer, en la CEPAL estamos planteando 6 lineamientos concretos sobre qué hacer y cómo hacerlo. Primero, escalar y aumentar las políticas de desarrollo productivo
con base en el nuevo enfoque, la nueva generación de políticas de desarrollo productivo. Segundo, hacer apuestas sectoriales. Eso significa apartarnos de ese debate tan estéril, más que estéril, realmente negativo, que hizo mucho daño, de que hacer políticas sectoriales es picking winners y toda esta cosa. Es decir, hay que apostarle sectorialmente, pero con el nuevo enfoque, que realmente reduce o elimina muchos de los riesgos que los economistas identificaban en las políticas, digamos, sectoriales o verticales. Tercero, balancear el enfoque centralizado de arriba para abajo, top-down, con el descentralizado, bottom-up, desde los territorios y con los actores locales. Ahí hay un tema profundo, grande, importante, que va al corazón del dualismo productivo de América Latina. Cuarto, utilizar el enfoque de clústeres como una forma concreta y efectiva de organizar los procesos de colaboración y de gestión del desarrollo productivo. Quinto, mejorar la gobernanza de las políticas de desarrollo en línea con el enfoque de gobernanza experimentalista. Explicamos en detalle qué es todo eso ahí en la revista de la CEPAL. Y sexto, evaluar de manera continua para corregir el rumbo justo a tiempo bajo las condiciones cambiantes de incertidumbre estratégica. Entonces, se trata nada menos que de promover una gran transformación productiva para la productividad, la inclusión y la sostenibilidad. Con respecto a las apuestas sectoriales, en la CEPAL hemos planteado este portafolio de sectores dinamizadores que se muestra en este gráfico, que está agrupado en 3 categorías. Bajo industria se incluyen la industria farmacéutica, de ciencias de la vida, la industria de dispositivos médicos, manufactura avanzada. Bajo servicios se incluyen la exportación de servicios modernos habilitados por las TIC, la sociedad del cuidado, los servicios intensivos en trabajo, el gobierno digital. Bajo el gran impulso ambiental se incluyen transición energética, electromovilidad, economía circular, la bioeconomía, la agricultura para la seguridad alimentaria, la gestión sostenible del agua y el turismo sostenible. Y un área transversal son las oportunidades que plantea el reacomodo geográfico de la producción y de las cadenas globales de valor. Es una tendencia clave que abarca a varios de los sectores que están arriba. Y bueno, y por cierto, México es el país que más posibilidades tiene en América Latina de beneficiarse, y de hecho se está beneficiando de esta reacomodo de cadenas globales de valor. El mensaje no es que todos los países deben priorizar exactamente estos 15 sectores, no es como dice en inglés one size fits all, ni que son los únicos sectores que se podrían priorizar. Esto es un ejemplo. Ciertamente, cuando hemos presentado esto a ministros encargados, inmediatamente se identifican, los países están haciendo la mayoría de estas cosas, algunas mejor, otras no tanto, otras con menos énfasis. La definición de sectores y su priorización debe ser hecha en el contexto de las condiciones específicas de cada país o incluso de cada territorio dentro del país, y se le podrían agregar otros sectores y actividades según las características del país o de los territorios. Pero los mensajes en realidad son 2. Primero, que se trata de una nueva estrategia de crecimiento, de transformación productiva y de creación de empleo. Sí, porque esto es una estrategia de creación de empleo. Una que contempla un rango más amplio de sectores que las apuestas a la industrialización, que era lo que se hacía en el pasado. Y no voy a entrar en ese detalle, pero ¿verdad? Había razones por las que los clásicos del desarrollo, incluyendo Raúl Preves y la CEPAL, era una apuesta a la industrialización. Bueno, pero ahora es que Industria 4.0 son los servicios modernos, Industria 4.0 es la agricultura moderna. Entonces, por eso, ¿verdad? Y lo que se pensaban que eran características exclusivas de la industria antes, economías de escala, enlaces hacia adelante y hacia atrás, comercialización, todo el tema de spillover, derrame de conocimiento, eso está caracterizando ya no solo la industria. Además la industria tiene un tema ahora, ¿verdad? Gran automatización y muchos robots, entonces por más que se industrialice ya la generación de empleo no es tan alta. Gran tema ahí. Segundo, se trata de una estrategia que adopta un enfoque muy diferente en cuanto a los cómo de las tradicionales políticas industriales. No se trata de poner ni el proteccionismo arancelario ni los subsidios por delante. Estamos diciendo en CEPAL que se trata de poner la gobernanza y la colaboración entre actores clave por delante, tal como hace el enfoque de clústeres. Y para más detalle, otra vez les remito a la revista de la CEPAL. Paso ahora a la segunda área de brecha, la de desigualdad y baja movilidad social. La desigualdad es algo que va no solo en contra de conceptos básicos de justicia social, sino que es ineficiente para el crecimiento, es corrosiva para la cohesión social y para la estabilidad de los pactos sociales. Hay numerosos factores que explican la desigualdad, ya mencioné 6 de ellos, ya hice una reflexión, hay otros que se pueden señalar, pero esos 6 explican la mayor parte de las desigualdades, y entonces lo que estamos proponiendo en la CEPAL es que es importante mantener esos 6 dentro de un enfoque integrado,
y tener alguna gobernanza conjunta, porque ahora está todo totalmente compartimentalizado en términos de cuáles son las instituciones o los ministerios encargados de cada tema. Paso ahora al tema de la educación. Quisiera enfocarme en la pregunta, aquí lo que estoy es recorriendo este decálogo, enfocarme en la pregunta de qué sabemos y qué no sabemos sobre cuándo y cómo la educación impulsa o causa crecimiento económico y cuándo no. Hay muchas cosas que se pueden discutir sobre educación, pero esto es una pregunta clave. Este fue el tema que el economista Alan Pritchett abordó durante una conferencia magistral que le invitamos a impartir el 18 de marzo pasado como parte del ciclo de conferencias del 75 aniversario de la CEPAL. El punto de partida para responderla es reconocer que, como dijo Pritchett, la expansión de la cobertura de la educación desde los años 50 ha sido uno de los más destacados éxitos de la humanidad en la segunda parte del siglo XX y primera parte del siglo XXI. Sin embargo, existe un gran misterio sobre la relación entre educación y crecimiento. Muchos países han tenido masivas expansiones en sus sistemas educativos y no han experimentado crecimiento alto y sostenido, lo que sugiere que la expansión de la tasa de matrícula de escolaridad puramente no es una condición suficiente para el crecimiento. La solución de este misterio es que la educación no genera crecimiento a menos que genere aprendizaje. En América Latina y el Caribe, entre el 50 y el 2015, los años de escolaridad de los jóvenes entre 25 y 34 años pasaron de 3 años de escolaridad a 10.2 años. Es más, casi todos los países de la región tenían en el 2015 a sus jóvenes con más escolaridad que la que tenían los países desarrollados en 1950. Por lo tanto, ninguna parte del fracaso, porque sí es un fracaso de América Latina y el Caribe para converger en productividad laboral con los países líderes, puede ser atribuida a una falla para expandir la matrícula educativa tan rápida como los países desarrollados. Lo hicimos igual o mejor. Según Pritchett, las razones por las que la mayor escolaridad no conduce uniformemente a mayor crecimiento se ubican en 2 categorías. Una, que la escolaridad no esté produciendo los resultados de aprendizaje que conducen a una fuerza de trabajo más productiva en términos de habilidades, competencias y capacidades. Y 2, que la economía no esté estructurada de manera tal que aun cuando la expansión de la educación esté produciendo una fuerza de trabajo con mayor potencial productivo, este más alto capital humano no esté siendo aprovechado y ocupado en sectores dinámicos de alta productividad. En cuanto a la primera razón, la evidencia es clarísima. El crecimiento económico de los países sí está fuertemente asociado con la educación cuando se usan indicadores de resultado de aprendizaje de los estudiantes. Cuando se usa un índice de años de escolaridad ajustados por aprendizaje, las correlaciones entre educación y crecimiento y entre educación y niveles de ingreso per cápita son significativas, muy significativas. Es decir, que el déficit de crecimiento de América Latina se debe en buena parte a su retraso en los resultados del aprendizaje, a los resultados en los test de PISA, a la tasa de deserción en secundaria, etcétera, etcétera. Ahí está el fracaso. Bueno, y aún no la deserción, los que se gradúan, pero se gradúan con malos resultados de aprendizaje. La segunda categoría de razones por las que una mayor escolaridad, inclusive si tiene mejores resultados de aprendizaje, no conduce por sí misma a mayor crecimiento, es que no se abran espacios de oportunidad para emplear productivamente a esa fuerza de trabajo más capacitada y potencialmente más productiva. Ampliar estos espacios es precisamente el objetivo de las políticas de desarrollo productivo por las que estamos abogando en la CEPAL. Pasemos ahora a la siguiente brecha del decálogo, la desigualdad de género. Esta continúa siendo inaceptablemente alta, es un tema no solo de derechos humanos, sino también de imperativo moral y de ineficiencia o eficiencia económica. La brecha en la participación laboral entre mujeres y hombres es de 25 puntos porcentuales en promedio en la región, a pesar de los avances que hemos tenido. Además, el envejecimiento de la población está haciendo que la demanda de cuidados de personas mayores sea cada vez mayor, hasta el punto en que en los próximos años, dependiendo del país, va a superar a la demanda de cuidados de niños y niñas. La desigualdad entre hombres y mujeres no puede aliviarse recurriendo únicamente a normativas que prohíban la discriminación, penalicen la violencia o aseguren la participación paritaria de hombres y mujeres en diversos ámbitos de la vida política, económica y social. Por supuesto que esas normativas hay que tenerlas y son importantes. Pero es que es necesario además la provisión de servicios públicos específicos, como redes de cuidado, en materia de servicios de salud reproductiva, etc.
Esta es otra de las dimensiones en las que los modelos de desarrollo de la región requieren una gran transformación y en las que estamos trabajando muy de la mano con ONU Mujeres y con otros organismos. Paso ahora a los retos de la sostenibilidad ambiental y de cambio climático. En esta materia somos una región de contrastes. Por una parte tenemos una alta riqueza de recursos naturales renovables y no renovables, una rica biodiversidad, con 6 de los países más mega biodiversos del mundo y con el pulmón del planeta, el Amazonas, la Amazonía. Tenemos además 1/3 de agua dulce del mundo y un 15% de la tierra agrícola. Y la matriz eléctrica más limpia del planeta. Y las más altas reservas mundiales de minerales estratégicos para la transición energética y hacia la electromovilidad. Todo esto presenta enormes oportunidades, no solo para impulsar nuestro propio desarrollo sostenible, sino también para contribuir a la descarbonización del mundo. Por otra parte, hemos venido perdiendo área boscosa a ritmo acelerado por deforestación, reduciendo la población de especies, perdiendo al menos 30% del área de glaciares en los Andes desde 1980, presentando erosión del suelo, tendencias negativas en materia del uso del suelo y biodiversidad. Los niveles de contaminación del aire, agua y océanos por plástico y otros residuos son elevados. Los sistemas productivos están apenas iniciando el largo camino hacia esquemas de economía circular. Con más del 80% de la población en zonas urbanas, los residuos urbanos han venido creciendo significativamente sin que se cuente con métodos modernos de tratamiento, disposición y reciclado. En paralelo, los crecientes efectos del cambio climático y la alta vulnerabilidad ante los eventos extremos son una pesada carga para el desarrollo económico que demanda crecientes inversiones en adaptación. Entonces, la combinación de bajo crecimiento económico, baja creación de empleo de calidad, con degradación ambiental, choques climáticos, exacerba esta conflictividad socioambiental que vemos en muchos países. Como lo mostró la columna verde en el gráfico de la gran transformación productiva que mostré, la dimensión ambiental es una parte consustancial de la nueva estrategia de crecimiento propuesta, que plantea escalar las políticas de desarrollo productivo enfocándose en una serie de sectores dinamizadores. Y es que lo que quiero llamar la atención aquí es que mucho en el movimiento ambientalista apoyan este movimiento del degrowth, de no crecer. Vean que lo que estamos proponiendo aquí es exactamente lo opuesto. Para introducir todos estos sectores dinamizadores y tener un crecimiento verde, hay que tener crecimiento, hay que tener tecnologías, hay que tener, en fin, toda una serie de cosas. Es decir, ese es el camino. Bueno, otra área de gran desafío son los flujos migratorios intrarregionales. Prácticamente todos los países de la región son parte de ciclos migratorios, ya sea como países de origen, destino, retorno o tránsito. En el 2020, 43 millones de personas latinoamericanas y caribeñas vivían fuera de sus países de nacimiento. Esto es el 15% de la población mundial de migrantes. Los Estados Unidos siguen siendo el principal destino migratorio, aunque varios países de América del Sur han atraído a muchos migrantes recientemente. El número de venezolanos, migrantes y refugiados en la región que viven principalmente en Colombia, Perú, Ecuador, Chile, Brasil, se estiman 6 millones de personas. En América Latina, el panorama migratorio actual se ha complejizado, diversificado, incluye a migrantes económicos, migrantes ambientales, migración forzada o involuntaria, solicitantes de asilo, refugiados, migrantes en situación irregular, personas traficadas, víctimas de trata, migrantes varados, niños, niñas y adolescentes no acompañados, entre otros. La principal característica de estos movimientos es la vulnerabilidad de muchas de las personas involucradas. Las dificultades que enfrentan las personas migrantes han alcanzado ribetes inaceptables que interpelan las conciencias. La migración es un asunto de desarrollo y de derechos que exige respuestas basadas en una mirada integral de desarrollo sostenible y la obligación de los estados de proteger la dignidad humana sin distinción de género, edad, origen, etnia o condición migratoria. La CEPAL plantea una migración segura, ordenada y regular, en línea con el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular, así como avanzar en cerrar las otras brechas y deficiencias en los modelos de desarrollo, que con frecuencia son precisamente las causas raíz de los flujos migratorios en los países de origen. No voy a hablar de los otros. En resumen, este decálogo de brechas estructurales es una forma de puntualizar debilidades y retos fundamentales en los actuales patrones de desarrollo, como ustedes pueden ver. Por supuesto que existe una gran heterogeneidad de situaciones, pero claramente, en mayor o menor medida, cada una de estas caracterizaciones
afecta sin excepciones a los países de la región. Además de esta lista de brechas y por lo tanto de áreas prioritarias de acción, son, como expliqué, son altamente interdependientes y se refuerzan mutuamente, de manera que si se avanzan en varias de ellas, podemos crear círculos virtuosos en vez de los círculos viciosos que tenemos. Entonces, ¿qué hacer? Y esto va a ser rápido, perdón, esto es aquí, el qué hacer. Este gráfico presenta el decálogo de brechas que acabo de explicar, pero en contraste con el gráfico anterior, que era, digamos, en modo diagnóstico, este es en modo prescriptivo. Como ustedes pueden ver ahí, este modo prescriptivo identifica 11 grandes transformaciones en los modelos de desarrollo. Estas transformaciones comprenden las necesarias para enfrentar cada una de las 10 brechas, más una adicional que es transversal y que se refiere a los cómo. El fortalecimiento de las capacidades institucionales del Estado, de gobernanza y de diálogo social para las políticas públicas. Porque, como dije al principio, además de las trampas de bajo crecimiento y alta desigualdad, una tercera trampa que afecta a la región es una de baja capacidad institucional y gobernanza para enfrentar la magnitud de estos retos que tenemos. Paso entonces, y ya para ir concluyendo, al tema de cómo gestionar las transformaciones. Transformar el mundo y la idea de progreso son viejos sueños. No hay duda de que la humanidad, con la ciencia y la tecnología de la mano, ha transformado al mundo en direcciones muy positivas en general. Pero es importante distinguir 3 tipos de conocimientos que son necesarios para actuar con efectividad en este mundo incierto, complejo y cambiante. Primero, el conocimiento técnico de los sistemas, que es el referido a los sistemas socioeconómicos, ecológicos y tecnológicos. Es decir, los tipos de conocimiento para hacer los diagnósticos en cada una de estas áreas. Y estamos llenos de diagnósticos, no solo hechos por CEPAL, sino hechos por todos los organismos y por los gobiernos. Diagnósticos hay muchísimos. Segundo, el conocimiento prospectivo o de objetivos, que es la formulación y comprensión de los futuros deseables, tomando en cuenta de manera anticipada, de la manera posible, los impactos disruptivos y las tendencias que pueden afectar los senderos de avance. Pero ese segundo tipo de conocimiento no es uno que para contratar a un consultor experto que escriba un documento, es un conocimiento colectivo, es algo que debe construirse en espacios de diálogo y es algo que además tiene la ventaja de que si hay esos espacios de diálogo y se ven escenarios, ahí se va forjando una voluntad de cambio para evitar el peor escenario de acercarse a los más deseables. Y tercero, el conocimiento de las transformaciones, que es el conocimiento sobre los procesos de cambio y las transiciones, es decir, cómo pasar de donde estamos hoy a donde queremos estar, incluyendo las capacidades de gobernanza, los procesos, las capacidades institucionales para la acción colectiva. Entonces, el segundo y tercer tipo de conocimientos es mucho más que el conocimiento técnico de las políticas, porque son construcciones sociales. Pero estos tipos de conocimiento han recibido muy poca atención analítica. No es lo que los organismos, los bancos de desarrollo hacen. ¿Ah? Con frecuencia se definen objetivos y aspiraciones, pero sin una idea clara de cómo llegar a esos objetivos o a esos escenarios futuros. Por eso es que el análisis y comprensión de los procesos de cambio estructural o de transición es un tema de suma relevancia en el que la CEPAL le estamos dedicando bastante atención analítica y práctica. En la región tenemos una historia de innumerables reformas para transformar diversos aspectos de nuestros patrones de desarrollo, desde estrategias lideradas por el Estado, hasta también estrategias que confiaban en los mercados, en la desregulación y la apertura económica. Pero esa dicotomía Estado-mercado se queda corta y puede ser incluso dañina para pensar en las condiciones y los procesos de transformación, porque simplifica la complejidad de estos procesos y puede llevar a discusiones más ideológicas que prácticas. Lo cierto es que la experiencia demuestra que el proceso por el cual se diseñan, se adoptan y sobre todo se ejecutan las políticas es tan importante como el contenido de las políticas mismas, porque las políticas se formulan y aplican en contextos específicos, con capacidades institucionales, con restricciones sociopolíticas y financieras, así como de la economía y de la geopolítica internacional. Entonces, la capacidad institucional del Estado, la forma como una variedad de actores estatales y no estatales actúan e interactúan para formular y poner en práctica una política o una reforma económica, social o institucional, incide en la eficacia de esta política. Y esto es a lo que nos referimos con el tema de los cómo y en lo que estamos trabajando fuertemente. Rápidamente, no voy a entrar en cada una de estas, tenemos este enfoque de las capacidades top, técnicas, operativas, políticas y prospectivas,
No voy a entrar a explicar, no vale la pena ahora, de nuevo lo remito a la revista de la CEPAL. Creemos que es un marco simple, pero que ayuda mucho a pensar, y la idea que estamos es cómo son las capacidades institucionales en cada una de estas áreas del decálogo. Un poco la agenda de investigación y la agenda de diálogo, estamos, bueno, cómo son las capacidades top de las instituciones para hacer políticas de desarrollo productivo, para hacer política social, para la gobernanza de los flujos migratorios, ahí uno de los temas más delicados, etc. Entonces, eso es un tema. Y el otro es el tema de los espacios de diálogo social, y yo que trabajé 14 años en la OIT, algo aprendí de diálogo social, pero sobre todo del diálogo social laboral, ¿no? Para negociar salarios, condiciones laborales, derechos laborales. La OIT tiene más de 100 años, las convenciones que en los países negociaron formas, y casi todos los países, todos, que son miembros de la OIT, que son casi todos, tienen consejos superiores de salarios, consejos superiores, en fin, hay diferentes nombres, pero para negociar estas cosas. Pero, ¿cuáles son los espacios de diálogo social para lo macroeconómico? Para negociar paquetes de ajuste, los costos de cómo se distribuyen los costos de un ajuste económico, una tasa de inflación X, para que los sindicatos se comprometan a por unos meses no irse a las calles para aceptar un cierto nivel de salarios. ¿Y qué tal los diálogos sociales sobre los temas de desarrollo productivo, en los cuales las iniciativas clúster es una manera, los consejos de competitividad, los diálogos para el desarrollo territorial? Bueno, esto nada más para darles el sabor del tipo de cosas que estamos empezando a investigar fuertemente cuando hablamos de los cómo. Ya para concluir, reflexión final. Les he presentado una visión sobre los retos del desarrollo en los países de la región con varios elementos que están, perdón, ahí. Primero, un diagnóstico de una región sumida en 3 trampas del desarrollo. Segundo, un decálogo de brechas estructurales que hay que superar. Tercero, una propuesta de 11 grandes transformaciones en los modelos de desarrollo de la región, que incluye el decálogo de brechas, más la pregunta transversal de cómo gestionar las transformaciones. Cuarto, los retos de gobernanza, capacidades top, el papel del diálogo social y la economía política en las reformas y las transformaciones. Y quinto, una propuesta de una estrategia de crecimiento y transformación productiva con un portafolio de sectores impulsores o dinamizadores del crecimiento y el empleo. Comenté cómo las condiciones de la economía mundial no son las más favorables. La globalización ha cambiado hacia una nueva era con nuevas reglas, pues está cambiando para el comercio y la inversión y una predominancia de la geopolítica. Pero hay grandes oportunidades también, y el reto para América Latina es navegar con éxito este proceso de globalización redefinido, aprovechar las oportunidades que abre, tratar de influir con posiciones regionales en las negociaciones multilaterales para evitar escenarios desfavorables y fortalecer el sistema multilateral. Aspirar a crear un nuevo consenso sobre el desarrollo en la región puede ser un objetivo demasiado ambicioso, pero es sin duda un objetivo deseable y necesario. Y confiamos que es un objetivo con el que el maestro Torres Gaitán estaría muy de acuerdo. Con visión y estrategia a largo plazo, con la participación real de todos los actores y un Estado e instituciones competentes con capacidades para orientar, convocar y dar servicios de calidad, es posible avanzar hacia un futuro más productivo, inclusivo y sostenible en la región. La experiencia nos demuestra que, ¿no?, todo esto que he dicho puede parecer muy difícil y decir, bueno, es demasiado, es muy difícil. Bueno, pero es que el desarrollo es algo difícil. No hay, ¿verdad?, ningún país destinado a desarrollarse. Ciertamente no va a ocurrir por las fuerzas del mercado ni automáticamente, y a menos que las sociedades se organicen y cubran y hagan este tipo de tareas de las que he hablado, pues hay escenarios también en que las sociedades, tenemos ejemplos notables en América Latina de países que tenían niveles de ingreso per cápita, niveles de desarrollo, niveles de bienestar mucho mejor en los años 20 y 30 que los que tienen hoy día. Entonces, si queremos evitar otra década perdida o más décadas perdidas, algo de todo lo que he dicho habría que aplicar. Muchas gracias.